Bien, entonces, para aclarar, Cristo es el único que te puede rescatar de la lujuria. Te voy a explicar cómo y por qué de forma rápida y sencilla. Amarás tanto a Cristo que la lujuria sea la parte contraria de Él y que no quieras esa parte contraria. La última vez que me masturbé, lo hice rozándome y no era una fuerza que me sobrepasaba. Entonces resistí lo más que pude y al final cedí un poco. Me detuve, pero era como en la parte final de la eyaculación. Bueno, no la parte inicial de la eyaculación. Y en ese punto me sentí tan mal y lloré y empecé a hacer 33 burpees todos los días, ¿no? Ahí inicié con este castigo de 365 burpees para corregir esa culpa que había sentido, ¿no? Y en este sentido lloré lloré por eso, porque había caído, había traicionado, había salido de la paz que Él da y había entrado en ese placer, ¿no? Entonces hice eso y desde ese momento ya no volví a hacerlo, nunca más, ¿no? Y con el paso del tiempo me fui olvidando de ese placer, me olvidé de ese placer, cómo se sentía, qué se sentía, y más, y más, y más, y más adelante vino una compañera que despertó ese fuego en mí, ¿no? Y claro, ahí estaba como queriendo, era una tentación muy fuerte, ¿no? Era muy muy fuerte, entonces quería y ya estaba a punto de hacerlo, pero volví para atrás, ¿no? Y claro, el punto en mi vida en el que me encuentro es no mirar porno, no mirar cosas relacionadas a la pornografía, no masturbarme y tampoco estar detrás de las mujeres, ¿no? En este sentido, corregí poco a poco todo esto, pero fue un proceso muy largo y el punto ahora es que no estoy con pareja, ¿no? Y posiblemente tampoco lo esté. Pero entonces, si logra pasar que esté con pareja, la lujuria ya no va a ser como lo primero que tengo en la mente con una pareja, ¿no? No va a ser eso. Va a ser un desarrollo espiritual de autorrealización, ¿no? Y es un proceso más complicado aún, transmutar tu energía con alguien, pero primero tienes que hacerlo solo, ¿no? Una vez que domines la lujuria y domines y puedas transmutar tú solo, va a ser mucho más fácil hacerlo con pareja. Y claro, pues va a ser más difícil en el proceso de aguantar, pero va a ser más fácil en el proceso de tener claro tus valores, de tener claro tu vida, ¿no? De tener claro todo este desarrollo que lograste. Porque muchas veces seguimos este camino de pensar que mirar pornografía está bien, masturbarnos está bien, y llega una pareja y seguimos pensando lo mismo, ¿no? Y no evolucionamos, no es que no evolucionemos, no desarrollamos la conciencia y el peligro que esto corresponde, ¿no? Y claro, cada uno va a seguir su camino como le parece, pero el punto está en que si estás en este video ahora, estás en ese paso, ¿no? De ver
¿qué hay más allá de todo el daño que hizo la lujuria? Y claro, en esta primera clase vamos a hablar sobre el punto de partida, ¿no? Y poco a poco vamos yendo, desarrollando hasta estar completamente alineados, ¿no? Para empezar, cuando te masturbas, malogras tu cerebro, malogras tu columna, malogras todo tu cuerpo, básicamente. La masturbación es este proceso de desgaste muy fuerte a nivel hormonal, a nivel químico, eléctrico, espiritual. Es un desgaste muy profundo, ¿no? Ya cuando lo haces con una pareja es recíproco, ¿no? Recibes y das energía, ¿no? Pero estamos hablando en este punto cuando estamos solteros y solos, ¿no? Y claro, es un desgaste muy fuerte. Y bien, que puede llevarnos a problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de desesperación, todos los procesos psicopáticos mentales ocurren por la lujuria, porque ocurre un desgaste en tu sistema nervioso, desgaste en tu sistema hormonal, pero lo más profundo es este desgaste espiritual, ¿no? Se pierde esta energía que es natural en nosotros, pero la volvemos antinatural cuando desgastamos, ¿no? Por medio de la masturbación. Entonces el punto está en darnos cuenta de esto primero, ¿no? Como base. Hasta qué punto no puedo controlar el deseo sexual de masturbarme, y hasta qué punto yo consumo videos pornográficos o tengo estos comportamientos sexuales hacia el sexo femenino, ¿no? Y en este sentido, como se habrán dado cuenta, la cultura invita a eso, ¿no? Te invita a consumir, te invita a ver, te invita a imaginar. Y claro, es algo normalizado, pero claramente es algo normalizado que te afecta. Llegamos al punto de ser conscientes de esto, de ser conscientes que toda la ansiedad, toda la depresión, toda la parte negativa ocurre por la masturbación, ¿no? Pero claro, el punto está acá, es que te va a agarrar algo muy fuerte, ¿no? Si estás en este punto inicial, piensas que si no te masturbas no eres hombre o no eres mujer, o hay un problema de identidad. Por eso la identidad se ha trabajado muy bien en esos aspectos. Bien, entonces el problema de la identidad y la masturbación es que cuando dejas de masturbarte no reafirmas tu género, no reafirmas tu identidad. Y claro, hay un problema de identidad de quién soy, ¿no? En este proceso de cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes. Entonces, llegamos a este punto de ser conscientes de que la masturbación es algo perjudicial, pero va a haber este conflicto de identidad, ¿no? Si no me masturbo, entonces quiere decir que no voy a reafirmarme como hombre o no voy a reafirmarme como mujer, cada uno en su género. Y claro, ahí está la trampa, ¿no? Ahí está la trampa, y tenemos que pasar esa trampa enfrentando la no masturbación. O sea, no te masturbes y reafirma tu identidad. Entonces van a venir pensamientos, sentimientos, comportamientos que te van a hacer como entrar en conflicto contigo mismo. Es como la etapa de abstinencia, cuando dejamos de tomar alcohol o drogarnos. Básicamente existe este periodo de abstinencia donde el cuerpo va a querer volver a ese vicio. Lo mismo pasa con la masturbación. Cuando dejas de hacerlo, el cuerpo mismo te brinda este tipo de pulsiones, ¿no? De pensamientos, sentimientos. Es como un tipo de resistencia. Bien, el punto para salir de esto
es que te des cuenta que has creado una identidad y que esa identidad que se va a romper porque ya no te vas a masturbar o ya no vas a ver el porno, se tiene que armar desde cero, ¿no? Entonces rompes tu identidad, lo que denominas un yo soy así, ¿no? Este yo soy así corresponde a ciertos hábitos, ciertas preferencias, ciertos gustos, ciertas fantasías, hay muchas cosas, ¿no? Que yo podría hacer esto, entonces corresponde sentimientos, pensamientos y actos sin vigilancia que corresponden a un yo que eres tú y que ese yo tiene que morir. Entonces si muere ese yo, muere todo lo que has creado y eso es el primer punto para acabar con la masturbación, porque ese yo se masturba siempre. Y claro, ahora va a dejar de hacerlo y va a dejar de existir, entonces va a tener una resistencia. En este punto, el trabajo tiene que ser estricto. Tienes que ser estricto contigo mismo, tienes que ser rígido contigo mismo, ¿no? Tienes que renunciar completamente a la lujuria, pero hacerlo porque te has dado cuenta que te hace daño, ¿no? Y como primer paso es reconocer por qué. El por qué inició tu lujuria, ¿no? Puede ser porque una profesora te gustó. Siempre hay procesos del pasado, ¿no? La primera vez que viste pornografía, la primera imagen sexualizada que viste, o sea, todo eso corresponde a la creación de este yo. Entonces tienes que analizar a profundidad el origen de este yo, ¿no? Puede ser cualquier escena que hayas vivido en tu vida, ¿no? Hayas visto en tu vida, hayas vivido, pero lo que fuese. Entonces lo percibes y en este punto vas analizando poco a poco, ¿no? Ocurrió esto, entonces no te preguntas el por qué, ¿no? Sino lo ves directamente. Pasó esto en esta temporada y luego fantasía con esto y esto y esto y esto y esto y esto hasta el punto en el que te encuentras claramente. Aquí el punto, lo fuerte está en que tenemos que no dejarnos llevar por aquello, ¿no? Porque cuando al momento de recordar, te vas a dejar llevar por aquello. Vas a recordar y va a venir esa fuerza oscura a consumir la finalidad, ¿no? Que es la masturbación. Entonces llegas a este punto de analizar a profundidad, ¿no? Analizar a profundidad cómo ocurrió, de dónde surgió y demás. Y bien, en este punto tenemos que estar alertas a no caer, ¿no? Y claro, aquí va a haber un tipo de personalidad estricta también que vamos a tratar más adelante. Lo principal es que ok, creo que estoy llevándoles por un camino incorrecto. El camino correcto siempre es Cristo, ¿no? Pero ¿cómo explico el proceso que tuve relacionado con el proceso que tengo, ¿no? El proceso que tuve me llevó a estar casto como 3 meses sin nada de nada y entender que eso me hace daño y que luego volvió, ¿no? Volvió esa lujuria y no pude controlar porque había un tipo de no dualismo, de un problema espiritual de la no dualidad, no hay malo ni bueno. Y claro, al no haber nada ni bueno, entonces la masturbación era neutra. Y claro, había un perdón de los pecados muy profundo que terminó acabándose y ahí te das cuenta que la lujuria es mala, ¿no? Entonces en ese proceso de ver que la lujuria es mala, ocurre la redención, ¿no? Reconoce que la lujuria es mala, ya no justificas la lujuria, y al ya no justificar la lujuria, permites ser más consciente de esta, ¿no? Y permites que ya no se pierda la fuerza que te daba Dios, o que te da el Espíritu Santo, bueno, o que te da la divinidad, ¿no? Porque este es un proceso espiritual. Cuando tú sientes deseo por alguien,
es una conexión que incluso sin haber tocado, sin haberse tocado, puedes sentir, ¿no? Puedes sentir su energía, cómo influye en ti su energía. Y claro, ahí es este proceso más elevado, pero tiene retos también. Bien, entonces llegamos al punto de que no podemos caer en la lujuria, ¿no? Este punto crucial de elegir no caer en la lujuria y cumplir un mandamiento o cumplir un tipo de orden para tu bienestar, o dejarte llevar y caer y perderte, ¿no? Decides este punto. Y claro, uno no decide esto porque haya perdido todo. De hecho, lo ideal es que no pierdas nada y que decidas ser casto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tenemos que perder muchas cosas para entender recién que la lujuria nos hace daño. Y claro, a veces no escuchamos, ¿no? Cuando nos dice que la lujuria nos hace daño, no lo escuchamos. Entonces, no lo escuchamos porque estamos no hemos aprendido, ¿no? No hemos entendido completamente cuál es la forma correcta, ¿no? de vivir. Y entonces tenemos que dejar ir la lujuria, ¿no? Primero los videos, y a veces esto va a ser tan fuerte, nos va a sobrepasar, ¿no? Y lo único que sobrepasa este sobrepasamiento es el Señor. Y por la gracia del Señor, una vez que sientas la paz del Señor, no vas a querer salir de esa paz. Y lo que las puertas de esa paz son la lujuria, ¿no? Entonces, cuando cometes lujuria, por un segundo sales de esa paz. Y claro, ahí llega este punto crucial, ¿no? De la no dualidad. Sales un rato del reino y vuelves al reino. O sea, hay un tipo de hipocresía ahí, ¿no? Sales del reino, te masturbas, pero te pides y otra vez entras al reino. Otra vez sales, otra vez pides. Entonces es un ciclo que se puede romper. Es un ciclo que esa traición puede llevarnos a romper con la entrada hacia la paz, ¿no? Y surge la no paz, la desconexión con la divinidad. Y claro, en esta desconexión todo lo malo ocurre, ¿no? O sea, en esa desconexión llega todo lo correspondiente al pecado. Entonces, para no salir de esta paz, de esta tranquilidad, de esta virtud que es el Señor, hay que no salir. No se tiene que salir. Y claro, afirmarnos en Él, ¿no? Afirmarnos en Él, afirmarnos en la castidad. Y claro, es un proceso muy difícil cuando estás soltero, ¿no? O cuando no tienes relación con la parte opuesta tuya, ¿no? En este caso yo llevo más de 10 años soltero y es un largo tiempo, ¿no? Y que básicamente es lógico que en este proceso de soltería haya vivido cierto tipo de caídas, de lujuria, ¿no? Y no he tenido una pareja con cual complementarme, ¿no? Un tipo de relación espiritual donde pueda desarrollarme y pueda transmutar esa energía. Y claro, he caído, me he levantado, he caído, me he levantado, he caído, me he levantado. He luchado con fuerzas tremendamente que me sobrepasaban a mí,
y Cristo ha salvado, ¿no? Cristo en el sentido de que el amor a Cristo, el amor a la paz, a la tranquilidad, ha ganado sobre el placer, ha ganado al placer. Y al ganar sobre el placer, ha traído a mi vida diferentes tipos de bendición, ¿no? Que en su tiempo ojalá hubiese tenido esta guía. De hecho sí la tuve, ¿no? Pero el enemigo es tan engañoso, tan él, que te hace caer, ¿no? Te hace caer. Entonces, bien, entonces el primer paso es lo que dije antes, ¿no? Darte cuenta que la lujuria te hace esto, y no ceder. O sea, va a haber ideologías, pensamientos, va a haber prácticas espirituales, va a haber lo que fuese que te van a decir que no existe esa dualidad, que está bien masturbarte. Y tú vas a, tal vez, ojalá no caigas. Pero si caes, vuelve a Cristo, arrepentido. Pero ese arrepentimiento va a venir cuando te des cuenta realmente que la lujuria te hace daño. Y cuando, ojalá no llegues a ese punto, pero la lujuria no tiene que consumirte, porque cuando te consume va a ser incontrolable el deseo, la fuerza y demás, ¿no? Y acá el proceso de la tristeza es muy importante también. La tristeza, o básicamente el arrepentimiento, o las decepciones amorosas sobre todo, ¿no? Como se pueden imaginar, yo estuve 10 años soltero y claramente cuando venía una persona me ilusionaba rápido, y claro, decepción, y al final llegó un tipo de situación trágica donde alguien que estaba vinculado espiritualmente se quitó la vida y me afectó también, y claro, hay un proceso de decepción profunda y pérdida de sentido de identidad, ¿no? Claro, pérdida de sentido de identidad, se rompió todos los yo que había establecido, se rompió todo, y básicamente entró ahí la parte de la lujuria, ¿no? Como el escape. El escape. Es como... ¿cómo decirlo? Es como... es cuando te estás tan decepcionado que ya no importa más, ¿no? Entonces se pierde la noción de bueno y malo, ¿no? Y claro, ahí, cuando se pierde la noción de bueno o malo, entra la lujuria. Y cuando entra la lujuria, aparecen mujeres jóvenes, voluptuosas y demás. En fin, bueno, cientos y cientos y cientos, ¿no? Y tú dices, ¿cómo no caer, no? Y ahí es cuando caes abajo. Y cuando caes, tienes que invocar a Cristo para que te saque, ¿no? Y el amor a Cristo, claro, ya no sientes la paz, ¿no? Pero ahora tienes que sentir la paz de Cristo otra vez en ti y recordar cómo era antes de la lujuria, ¿no? Cómo era antes de la caída. Entonces, el recuerdo te hace querer estar ahí, y el arrepentimiento te lleva poco a poco ahí, ¿no? Y la compasión y la gracia y la virtud del Señor, del Padre Celestial, se apiada de ti. Poco a poco vas tomando conciencia de eso, ¿no? Y claro, cuando tomas conciencia, poco a poco llega el Señor a salvarte, a ayudarte, y surge un amor por el Señor, que no es un amor por una imagen, una persona, básicamente, ¿no? Es el amor por la fuente de vida que se expresa en el Hijo, que baja, y que se expresa en el Espíritu Santo que está en todo, y se expresa en toda la divinidad. Entonces es un amor hacia todo ello, muy muy vasto. Entonces este amor nos va a ayudar a salir de la lujuria.
Y cuando amemos todo ello, no vamos a querer volver a la lujuria. Y supongo que esa es la verdadera castidad, ¿no? Y claro, va a haber pruebas donde van a venir mujeres jóvenes muy muy bonitas y te van a decir, te van a convencer, ¿no? Van a estar a tu disposición. Y claro, ahí está el punto en captar si viene de Dios o no. Y claramente esto es complicado también, ¿no? Porque, como te puedes imaginar, 10 años soltero es algo que te enseña mucho, pero a la vez no sabes, bueno, uno ya acepta que va a estar soltero toda la vida, ¿no? Pero uno no sabe si el Señor manda a alguien. Y claro, ahí está el punto de meditar y también darse cuenta de quién es, ¿no? La otra persona. Y claro, la última conexión que tuve era una conexión sumamente espiritual, con un tipo de fuego distinto, pero no pudo ocurrir porque básicamente era de un solo lado, ¿no? Era amigo y claro, no era correspondido de la misma forma. Entonces uno por amor propio, no por amor propio, no por, ¿cómo decirlo? Por aprendizaje, uno sabe que no va a llegar a buen puerto ese tipo de relación. Entonces uno lo suelta y lo deja. Y claro, ahí surge el conflicto, ¿no? De hasta qué punto viene el Señor o no viene el Señor, ¿no? Y claro, uno va soltando todo y la lujuria se va yendo poco a poco, pero a veces ese va a haber un fuego sagrado, ¿no? Que una conexión única que vas a tener con una sola persona. Y claro, el punto está en que si esa conexión única es real o no es real. O es de tu lado nada más y claro, si es de tu lado nada más, no sirve, ¿no? Pero bien, va a haber muchos maestros que te van a decir que lo que importa es que estés trabajando en tu autorrealización, ¿no? O sea, con la mujer, con quien fuese. Entonces, en el punto en el que estoy es que no hay esa compatibilidad de ideas, pensamientos, mismas metas y fines. Y claro, fue un proceso muy largo de conocimiento, de desarrollo, de avance, que es complicado también encontrar a alguien igual. Habrá, pero no tal vez en mi camino aún, supongo, ¿no? Y claro, entonces va superando la lujuria y a la vez va superando también este tipo de enamoramiento rápido, ¿no? Ilusionamiento, porque es un tipo de lujuria también, ilusionarse con el corazón, ¿no? Sentir lujuria con el corazón. Bien, entonces, ¿qué más contarles, no? La lujuria es algo, es un antes y un después de la lujuria. Un antes y un después. Bien, entonces, nada más que agregar, eso sería todo. Y nada, si quieren consultas específicas, porque créanme, 10 años soltero es bastante tiempo, que se vive de todo. Escríbanme y yo les respondo y no les voy guiando, ¿no? La Biblia es la guía última. Así pueden revisar versículos del rey David, del Señor. Acá está todo, la Biblia está todo. Pero si necesitan casos particulares o no, hablar con alguien que está caminando de esta forma también, entonces dejar un comentario y yo les paso el enlace de un video donde les respondo. Bien, nos vemos en el otro video. Bien, hasta pronto.